Anoche, en el ámbito de la Junta Departamental, se votó la expropiación de la tierra de Maldonado Nuevo, beneficiando a una cantidad importante de vecinos de esa zona de la capital departamental. Para hablar de este tema estamos en comunicación con el edil del Frente Amplio, Leonardo Delgado. ¿Cómo te va, Tato? Buen día, bienvenido. Buen día, Jorge, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos, Tato. No, un gusto estar con ustedes. En breve síntesis, ¿puedes explicarle un poquito a los oyentes los antecedentes de esta expropiación que se concretó ayer y que tiene su historia desde hace un tiempo? Sí, ayer justamente comentábamos en la sesión de la Junta, hacíamos historia de este proceso que comenzó ya por el año 78 más o menos, ¿verdad? 78, 78. Sí, donde vecinos, exactamente, donde vecinos de Maldonado Nuevo compraron a un propietario, ¿verdad?, al dueño de la tierra. Luego eso sucedió de que el propietario de la tierra una y otra vez le refinanciara a los vecinos que se atrasaban en el pago y demás, y así sucedió año tras año, ¿verdad? Con el transcurso de los años, con el pasar del tiempo, iba sucediendo lo mismo. Los vecinos siempre tenían una mayor deuda del valor de la tierra, ¿verdad? A su vez eso, la cuota iba creciendo, el monto a pagar, ¿verdad? Porque se pagaban unidades reajustables justamente. Eso llevó a que por allá, por la década del 90 aproximadamente, la Junta Departamental de Maldonado conformara una comisión especial para tratar el tema. Yo hacía referencia en ese momento, participó justamente también en esas discusiones y reuniones con vecinos el Flaco de los Santos, participó el edil José Walde también, y nosotros ayer hacíamos referencia que fue uno de los que estuvo más activo, incluso estando en la oposición cuando nosotros estábamos en el gobierno, que participó siempre de las reuniones, y también es justo reconocerlo. Y allí en los años 90 se hizo un planteo por parte de esta comisión, que a su vez solicitó conformar una especie de comisión preinvestigadora también para analizar la situación de Maldonado Nuevo. Y se le pidió en ese momento a Domingo Burgueño Miguel que se buscara la prohibición de la venta de ese fraccionamiento porque incumplía la ley de centros poblados también, ¿verdad? Pasaron los años, en el año 2000, febrero del año 2000, sucede que, por un acuerdo donde hay una propuesta de Real, ¿verdad?, que es el propietario de la tierra, se firma en el juzgado de primer turno un mutuo acuerdo y la Intendencia desiste de iniciar demanda al propietario de la tierra. ¿Y qué es lo que sucede con esto? A ver, la tierra obviamente que tuvo mejoras no solo por la construcción de sus hogares, de los vecinos y vecinas de ese lugar, sino que también hubo mejoras en infraestructura pública, cordón cuneta, pavimento y demás con el transcurso de los años, ¿verdad? Si volvemos más hacia acá, nos encontramos con centro comunal, con escuelas, con centro CAI, bueno, con un centro cultural, y eso es lo que llevó que cuando nosotros llegamos al gobierno, cuando se busca una de las alternativas que se podía tener, que era una especie de buscar un tipo de negociación con el dueño, y podía ser un mecanismo, que la Intendencia iniciara un proceso legal por la mejora llevada adelante por el gobierno, por el Estado en este caso, nos encontramos con ese documento firmado, que nos podía iniciar una demanda por parte del gobierno departamental. Es decir, en ese momento, allá por el año 2000, el gobierno departamental, benefició de alguna forma al propietario de la tierra. ¿Por qué? Porque el propietario de la tierra utilizó esas mejoras también para seguir refinanciando las deudas de los vecinos, ¿verdad? Aquellos vecinos que se atrasaban seguían justamente planteando la refinanciación por parte del dueño. Y los vecinos tenían que firmar, obviamente, porque se encontraban muchas veces con citaciones judiciales, se encontraban con cedulones y demás. Y todos sabemos lo que sucede cuando está en juego el techo de uno. ¿Ah? Pasaron los años. En el año 2014, allí hubo una incidencia importante del ex edil, el compañero Fernando Velázquez, que era edil de nuestro sector además en ese momento, y del compañero Daniel de Santi, donde insistieron una y otra vez planteando en nuestra bancada, en reuniones con el Flaco de los Santos, la necesidad de crear un ámbito de negociación con el propietario de la tierra, los vecinos, la Junta y la Intendencia. Y esto se concretó. La Junta Departamental le solicitó al intendente en ese momento, Oscar de los Santos, que se convocara a un ámbito cuatripartito. ¿Por qué? Porque ya teníamos la experiencia de los San Antonio, ya teníamos la experiencia de la Capuera, que había tenido muy buenos resultados cuando se enmarcaba en un ámbito de negociación, donde todas las partes estuvieran involucradas.
Es ahí que se trabajó fuertemente en ese momento. A mí me tocó participar desde la Comisión de Vivienda en el año 2014, justamente en ese ámbito, y después perdimos el gobierno en el año 2015. Allá yo hacía referencia ayer, por octubre del 2015, nosotros hicimos un planteo en la Junta que tenía que ver con volver a convocar la comisión cuatripartita, porque el gobierno departamental que había asumido decía que esa comisión cuatripartita había caído. Nos encontramos con la negativa en ese momento del director de vivienda, Alejandro Usic, diciendo que este era un tema entre privado y que el gobierno departamental no podía incidir. Nosotros volvíamos a insistir porque el director de vivienda actual, siendo edil desde la oposición, estaba de acuerdo con la cuatripartita. Después, estando en el gobierno, cambió de posición. Nosotros seguíamos reafirmando lo mismo, estando en el gobierno y estando en la oposición. Y allá por noviembre del 2015 finalmente volvemos a insistir y se convoca el ámbito de la cuatripartita, donde tuvimos unas 2 o 3 reuniones. ¿Y qué es lo que sucede? El propietario de la tierra se retira de ese ámbito. Ahí no quedamos, ¿verdad?, sin margen de negociación. Seguro. Porque si una de las partes se retiraba, era imposible llegar a una solución. Y es desde ahí que en el 2016, desde la bancada del Frente Amplio, en conjunto con la mesa política, planteamos que se utilizara $1.500.000 del retorno por mayor valor para la expropiación de la tierra, porque veíamos que ya no había otro mecanismo de poder solucionar porque el propietario de la tierra se había retirado. Y en ese momento, cuando planteamos el mecanismo de la oposición, se nos dijo que no por parte del director de vivienda, que ese no era el mecanismo, que se iba a buscar un ámbito de negociación con el propietario, por otro lado. Nosotros decíamos que al no estar el ámbito de la cuatripartita, donde los vecinos tenían garantía, porque estaba representado el gobierno, tanto la Junta Departamental como el Ejecutivo, nosotros no veíamos la viabilidad de que esa negociación tuviera su fruto. Por eso queríamos justamente el mecanismo de la expropiación. Pero además fíjese el planteo con la seriedad que era. Porque nosotros planteábamos destinar $1.500.000 de los $5,5 millones que dejamos justamente del retorno por mayor valor cuando nos fuimos del gobierno, pero a su vez decíamos cómo los vecinos iban a pagar, y era a través del decreto 3817. ¿Qué le permitía el decreto 3817? Que los vecinos pagaran una cuota de acuerdo a la franja de ingreso del núcleo familiar y que no excediera el 25% del ingreso, pero a su vez que hubiera subsidio a las personas con discapacidad, que hubiera subsidio a los jubilados y pensionistas con determinado ingreso, que se pudieran presentar a la comisión de quita y espera cuando se atrasaban la deuda para que se congelara, para que no siguiera generando multa y recargo, y se nos dijo que no en ese momento. Saludamos hoy que el gobierno departamental utilice uno de los mecanismos que nosotros propusimos en el año 2016. Lo que no estábamos de acuerdo, justamente, por eso quedó demostrado cuando votamos en su momento el fideicomiso de obra, era endeudar al pueblo de Maldonado. ¿Por qué? Porque los recursos estaban. Porque los recursos están del Fondo de Gestión Territorial, del retorno por mayor valor. Ese retorno por mayor valor y ese impuesto que se le cobra a los inversores cuando se benefician en los cambios de normativa, que lo creó el gobierno del Frente Amplio. Que no era nada más ni nada menos que cobrar ese impuesto y volcar esos recursos a obras de infraestructura, de vivienda de interés social o a construir vivienda de interés social. Y nosotros creíamos justamente que este era el tema prioritario y que se encajaba justo para que el fondo del retorno por mayor valor se destinara a esto. Se nos dijo que no y bueno, finalmente en la noche de ayer terminamos votando la expropiación, algo que veníamos proponiendo del año 2016 y que entendemos que en su momento caprichosamente se nos dijo que no. Estamos hablando que son 128 padrones, son más de 350, 400 familias, es un número importante de la población y que vienen luchando desde el año 78. Nosotros hemos tenido diferentes reuniones con los vecinos, participábamos de la asamblea en el Centro Comunal de Maldonado Nuevo, nosotros hacíamos referencia en la noche de ayer. A ver, con una comisión del barrio que trabajó incansablemente, que iba a la Junta Departamental toda la semana, que iba a las sesiones hasta alta hora de la madrugada, que se reunían con autoridades nacionales, con diputados, con senadores, con gente del ministerio, con directores de la Intendencia para buscar una solución. Insistieron una y otra vez, por eso también decíamos ayer que este es un logro de los vecinos, que una y otra vez insistieron y finalmente se pudo concretar. Entonces por eso saludábamos ayer justamente y votábamos de forma afirmativa de la bancada del Frente Amplio. Tato, a partir de este momento y de esta votación en la Junta, ¿cómo son los trámites que tienen que realizar
los propietarios para definitivamente saber que son propietarios de ese bien? Bueno, ahora se inicia el proceso de expropiación de la tierra. Sí. Después que finalice el tema de la expropiación de la tierra y que pase a mano de la Intendencia va a enajenar la tierra a nombre de los vecinos, ¿verdad? Bien. Donde allí los vecinos van a pagar también de acuerdo al ingreso del núcleo familiar, y están más o menos, estamos hablando de unos $12.000 por terreno aproximadamente, que era lo que se hablaba justamente. Creemos que es un precio razonable, y que también justamente nosotros lo planteábamos cuando hablábamos del mecanismo de pago. Creíamos que este mecanismo era el más justo, que fue un decreto, además, el 3817, que se aprobó en el año 2006. Fíjese, para la regularización del 93% de Cerro Pelado, que estaba de forma irregular, y para la regularización del 100% del barrio Los Olivos, que también eran viviendas de interés social y estaba en su total irregularidad. Ese mecanismo del 3817 permitió justamente que se regularizara un 87% de Cerro Pelado cuando nos fuimos al gobierno, y casi el 100% del barrio Los Olivos, donde los vecinos comenzaron a pagar. Creíamos justamente en ese momento que era un decreto justo, porque hablaba nada más ni nada menos que los vecinos tenían derecho y obligaciones. Y para continuar con la cadena solidaria de la construcción de vivienda de interés social o infraestructura para vivienda, eso era necesario. En ese momento también, el Partido Nacional, cuando se aprobó ese decreto, los presentó una impugnación ante el Parlamento y levantaron firma porque decían que eso no era justo. Nosotros entendíamos que sí, por eso lo defendimos. Entonces, que se utilicen estas herramientas justamente que veníamos planteando desde el gobierno cuando estábamos nosotros, creemos que es bueno y que es sano, principalmente para los vecinos. En buena hora por los vecinos, en buena hora por el sistema político, más allá de las diferencias, la capacidad de cambiar de opinión, de reflexionar y de encontrar puntos de encuentro, como para que en definitiva la gente sea la que se beneficia, porque si no se ponen de acuerdo el sistema político, los perjudicados en realidad son los interesados, en este caso la gente que está en esa tierra, ¿verdad? Así que bueno. Totalmente. Ayer lo decíamos justamente, yo tuve una primera intervención donde hice referencia a este relato que decía justamente, o sea, estos datos históricos, ¿verdad?, de lo que sucedió. Sí. Nombré incluso ediles como José Walde del Partido Nacional. Hay que reconocer que participó incluso cuando él estaba en la oposición, ¿verdad? Concurría con nosotros a la Asamblea de los Vecinos. Era el único edil del Partido Nacional en ese momento que concurría. Veníamos bien ayer en la sesión de la Junta hasta que el presidente comenzó a hablar, ¿verdad?, que pidió autorización para bajar a su banca y hablar. Donde allí se quiso plantear que mentíamos y que lo que estábamos haciendo era construir un relato. Y después tuvimos que intervenir nuevamente a leer la versión taquigráfica cuando el 8 de abril del 2014 se votaba justamente la conformación de la Comisión Cuatripartita. Y que nosotros estábamos absolutamente convencidos en lo que decía Lucici en ese momento y Guillermo Iparraguirre. Ellos reafirmaban la necesidad del ámbito de la cuatripartita para buscar una solución. Y mire, no se hubiese llegado a esto si no se hubiesen utilizado esos mecanismos, también esas herramientas, para que hubieran ámbito de negociación con el propietario de la tierra y los vecinos. ¿Por qué? Porque allí se pusieron todos los datos arriba de la mesa, porque allí se elaboró un censo, porque allí se hizo un estudio socioeconómico de los vecinos, de cuánto podían pagar, cuánto no podían pagar. Y gracias a eso es que hoy tenemos justamente que se aprobó la expropiación y que salió por unanimidad. Entonces nosotros creíamos que en la noche de ayer estábamos discutiendo, estábamos haciendo un planteo con altura. Hubieron ediles del Partido Nacional que también justamente hicieron planteo con altura y reivindicaron el trabajo de todo el sistema político y de los ediles de los diferentes partidos y de los diferentes gobiernos. Lamentablemente después se quiso entorpecer por parte del presidente diciendo que lo que queríamos generar era un relato y que el Partido Nacional estaba dando la solución. No, acá el que está dando la solución es el gobierno, la Junta Departamental justamente con el Ejecutivo, pero porque viene un trabajo de años que pasaron diferentes administraciones y hoy finalmente el objetivo se cumplió, que es beneficiar a estos vecinos. Y en eso tenemos que parar. Gracias, Tato, por esta charla muy amable. No, gracias a vos, Jorge, estamos a las órdenes. Buena jornada para ti. La conversación era con el edil del Frente Amplio, Leonardo Delgado. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.